Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. En el directo de hoy contamos con Verónica Sanz. Ella es coach personal y ejecutivo, colabora en una empresa de Madrid ocupándose de la parte de las habilidades sociales e imparte cursos de inteligencia, desarrollo emocional y crecimiento personal. Hoy estará con nosotros para hablarnos de cómo gestionar la emoción del miedo, del obstáculo a la oportunidad. Bueno, pues vamos a darle paso dentro de unos momentitos, vamos a darle la bienvenida, pero antes me gustaría informarte de las giras que estamos organizando dentro de unos mesecitos por Latinoamérica y Estados Unidos con María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Izarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Ricardo Bru y también Carolina Corada. Esto es un evento organizado por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento van a estar en Latinoamérica y en Estados Unidos dando talleres, conferencias y también consultas privadas. Si estás interesado o interesada y quieres más información, puedes entrar en nuestra página web www.mindalia.com o en www.mindaliatelevisión.com. En la sección giras, que está en el menú superior, o en el banner que también te puedes encontrar en la parte superior derecha de las páginas que acabo de comentar, está toda la información ya disponible. También comentaros que podéis participar en directo a través de vuestro chat de una manera activa. ¿Cómo? Pues podéis formular vuestra pregunta del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis acompañando y luego ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada cuando ya termine su exposición. Estamos con Verónica Sanz en una charla titulada Gestiona tu emoción del miedo, del obstáculo a la oportunidad. Vamos a saludarla. Hola, ¿qué tal, Verónica? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues nada, bienvenida, te cedo la palabra. La cámara es tuya. Muy bien. Hola, muy buenas tardes a todos los que conectáis con estos espacios que Mindalia hace posible para que nos relacionemos desde nuestras casas y compartamos relatos, experiencias, conferencias y charlas que estimulan nuestro desarrollo emocional y personal. Muchas gracias a todos por seguirme, por estar ahí, acompañándome. Y cómo no al equipo de Mindalia, muchísimas gracias por su profesionalidad y dedicación, tanto para el público, que hace que os llegue toda la información que necesitáis en algún momento de vuestras vidas y que es de vuestro interés. Y, como no, también para los profesionales, que hace que a través de estos espacios nos aporta el poder llegar a vosotros, permitiéndonos de alguna forma daros un ápice de claridad o a todas esas incertidumbres del día a día. Hoy hablaremos del miedo. Hoy veremos en el contenido de la conferencia del miedo qué es el miedo, cómo actúa el miedo en nuestras vidas, qué tipos de miedo son los más frecuentes, cómo pueden ser estos miedos, cómo actuar ante el miedo, qué recursos profesionales tenemos para vencer el miedo, qué recursos personales tenemos para vencer el miedo, qué técnicas tenemos para convertir de miedo a oportunidad. Para empezar, empezaremos descifrando qué es el miedo. El miedo viene de la palabra latín metus. Se trata de una alteración de nuestro estado de ánimo que nos produce angustia en cuanto aparece una sensación de amenaza o posible peligro. El miedo es una emoción primaria que genera una sensación molesta e incómoda y a veces muy desagradable, despertando además otras sensaciones de forma fisiológica, que éstas hacen que se produzca una concentración elevada de dopamina en la amígdala
cerebral, activando esto al cingulado anterior. Pero ¿cómo funcionan estos aspectos fisiológicos? Veamos. Por una parte, la amígdala es la responsable de recibir la información que captamos de nuestro entorno y el medio externo en el que nos rodeamos, generando una cantidad de dopamina mayor a su estado de nivel natural y haciendo que el cingulado anterior tenga que procesar esta información y esta cantidad para racionarla, dosificarla y actuando de filtro. Por esta causa encontraremos unas personas más miedosas que otras, justo por el nivel racionado venido de la dopamina y controlado como filtro del cingulado anterior. Por otra parte, el miedo será clasificado en varios niveles y en varios estados que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, a mayor nivel de dopamina, mayor filtrado será el mayor filtrado del cingulado anterior tendrá que detectar. Entonces, según estas reacciones fisiológicas, vamos a calificar, veamos la primera diapositiva y calificaremos el miedo en 3 niveles distintos. El primer nivel, cantidad de dopamina moderada. Esta será igual a un miedo o terror regulado que nos dará un miedo determinado. Pero la palabra a determinar esa reacción fisiológica será miedo. En el segundo nivel tendremos una mayor cantidad de dopamina, el miedo será más elevado y además reiterado. Por lo tanto, entraremos a tener una fobia. El tercer nivel, la cantidad de dopamina será excesiva, será demasiado elevada e incluso a veces incontrolada, lo que nos llevará a sentir pánico. Pero veamos estos 3 niveles. Según los niveles de nuestro organismo, tendremos unas reacciones u otras. Ante la misma situación de miedo provocada por esta emoción. En el primer nivel, el miedo regulado será similar a una alerta, a un aviso. Por ejemplo, se parecerá a la previsión que podemos hacer cuando vamos a salir de viaje y lo vamos a hacer con nuestro automóvil. ¿Qué haremos en este caso? Previamente, previniendo las posibles anomalías que puedan aparecer en el viaje, realizaremos distintos controles del automóvil, como puede ser el combustible, la gasolina, distintos controles, los neumáticos, etc. En el segundo nivel, a mayor cantidad de miedo que sea y pase a ser fobia, en este caso el miedo hará que nuestro organismo se paralice y nos limite. El ejemplo será parecido a imaginaros que nos aparece un insecto o un animal que no nos gusta. En ese momento quedaremos totalmente paralizados. Y también sería el caso de estar atrapados en un ascensor o en sitios oscuros, pequeños, que nos den fobia, por lo que viene la palabra conocida como claustrofobia. Y en estos casos nuestro organismo y nuestra reacción automática ante esta emoción y esta sensación de angustia será la de querer escapar, la de querer ponerse a salvo.
En el tercer nivel, la cantidad de dopamina será exagerada, excesiva, y el miedo también será excesivo e incontrolado, haciéndonos sentir pánico. En este caso, nuestro organismo, además de paralizarse, generará reacciones acompañadas a las reacciones fisiológicas que pueden desencadenar en sudoración, palpitación, gritos, llantos y violencia en el peor de los casos, pero siempre como supervivencia y como defensa. Si vemos la segunda diapositiva, aquí podemos encontrar varias variantes del miedo. El miedo lo podemos seguir clasificando en 4 tipos. En el miedo racional, el miedo irracional, el funcional y el disfuncional. Hay que distinguir estos 4 bien. ¿Qué será el miedo racional? Será el miedo que sintamos ante una amenaza real. Por ejemplo, si vamos paseando por el campo y se nos aparece un animal salvaje o escuchamos ruidos demasiado desagradables, en estos casos nuestra reacción será la de huir, esconderse, escapar. Bueno, el último extremo, pues defendernos con la violencia y con el ataque. El miedo irracional será el que viene infundado por nuestro pensamiento, alimentado por nuestras creencias, experiencias vividas o incluso contadas, que suelen ser fruto de nuestra imaginación, no teniendo demasiados motivos justificados y, por ejemplo, sería el caso de tener miedo a los ruidos, a volar, a andar o incluso a ahogarse. En este caso, en este miedo irracional, nuestra respuesta sería la de ir a acordarnos en situaciones pasadas, en circunstancias parecidas en las que sentimos miedo, recreándolas en nuestra situación actual. Pero el miedo, tenemos que saber que no se nace con él, no nacemos con miedo. El miedo se aprende, se entrena y además tenemos por suerte que podemos gestionarlo y superarlo. Podemos convertirlo en situaciones de oportunidades, de refuerzo y de mejoras personales. Por otra parte, el miedo también tenemos que distinguirlo entre funcional y disfuncional. El miedo funcional será el que sintamos cuando nos invade la sensación producida por el miedo, pero en esa misma situación seamos capaces de mantener la calma, de sacar nuestros recursos resilientes y mantenernos con la calma suficiente para poder pensar y reaccionar rápidamente. Por otra parte, el miedo disfuncional nos bloqueará, nos paralizará y al sentirlo nos desborde y en medio de esta situación no seamos capaces de controlarnos y quizá nos desorganice, quitándonos toda capacidad de resolución. Veamos. Este miedo nos puede resultar muy dañino porque puede afectar a nuestra integridad y nuestra supervivencia. Los miedos y los tipos de miedo son infinitos y hay variantes de todos tipos y de todos estigmas del miedo. Pero los más frecuentes, entre los más frecuentes podemos encontrar
el miedo al cambio, el miedo a las reuniones sociales, el miedo a hablar en público, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a sentir rechazo, el miedo al compromiso, el miedo al perder un trabajo, el miedo a perder a una persona querida. En fin, son innumerables los miedos que contenemos las personas. Por ello, debemos intentar controlarlos. Y aunque fijaros, aunque no poseemos al 100% el control de estos miedos que van a ir apareciendo en nuestras vidas, sí que podemos de alguna manera mantener este control sobre el miedo si cuando atravesamos estas situaciones nos mantenemos fríos y alertas. De esta forma, viendo cómo actúa el miedo sobre nosotros y viendo las reacciones mecánicas que nos genera y a los que respondemos ante esta situación, podemos clasificar el miedo de varios tipos y varios niveles, como hemos visto. Pero sobre todo va a ser muy importante preguntarnos, ¿es el miedo realmente un problema? ¿Qué tal si viéramos el miedo como un guardaespaldas? ¿Qué tal si pensáramos que el miedo es una defensa mecánica natural que viene a salvaguardarnos nuestra integridad y nuestra supervivencia? ¿Podría ser el miedo un indicador? Un indicador que nos avise de la existencia de algo que nosotros, por algún motivo, interpretamos como un problema. En este caso, si fuese así, si fuese un indicador que viene a avisarnos, realmente el miedo no sería el problema, sino que el problema estaría en cómo nosotros mismos nos relacionamos con esa emoción del miedo. ¿Qué es lo que generamos y cuáles son las reacciones que tenemos ante ella? Si vemos la siguiente diapositiva, veremos cómo categorizamos el miedo y cómo, si cambiamos la visión y el enfoque de podremos obtener unos resultados u otros. Por ejemplo, si tenemos una visión negativa del miedo, en él solo podremos encontrar peligros, experiencias desagradables, problemas y conflictos. Pero, sin embargo, si tenemos una visión conveniente, en el miedo podemos encontrar una alerta y un aviso, un cambio de necesidades, un recurso de mejoras o incluso oportunidades de experiencias vividas. De esta forma, convertiremos el miedo en oportunidades y para ello será también conveniente que nos realicemos las siguientes preguntas. Sobre todo para ver que en la próxima situación que nos produzca miedo, las podamos rápidamente convertir a oportunidades. Así que tratemos de quedarnos con estas preguntas e interiorizarlas, porque nos darán mucho bienestar, mucha calma y confianza. Por ejemplo, ¿qué clase de miedo siento? Identificarlo es importante. En cuantía, mucho, poco, regular. ¿Dónde siento este miedo? ¿En qué parte de mi cuerpo se sitúa? ¿Cómo es ese miedo? ¿Me bloquea? ¿Me paraliza? ¿Solo me avisa? ¿Qué quiere o viene a decirme este miedo? ¿Y de qué o quién me quiere prevenir, proteger o avisar? Estas preguntas nos van a poder ser útiles para ver que el miedo puede ser racional, funcional y que debe de acompañarnos. Pero
sin excederse. Pero si no nos hacemos estas preguntas, nuestro miedo se quedará con la visión negativa y obtendremos un miedo irracional, disfuncional e incluso peligroso para nosotros mismos. De esta forma tendríamos reacciones negativas que nos desfavorecerían, nos harían perder el control y no nos ayudarían para poder superarlos. Pensemos una cosa: a mayores miedos, menores libertades, con lo cual hay que intentar gestionar todo tipo de miedo que encontremos y que nos invada. Si vemos la siguiente diapositiva, veremos 4 estrategias para convertir el miedo en oportunidades. Dentro de esas estrategias, la primera es no huir. El miedo hay que vivirlo, que reconocerlo, en tiempo, modo y cantidad, para saber que quizá este miedo que estamos sintiendo no es realmente tan fuerte, sino que estamos magnificándolo, y si lo magnificamos tendremos reacciones desmesuradas e ilógicas. La segunda estrategia será afrontarlo. El miedo debemos de observarlo y controlarlo, no luchando contra él, sino a ser aliados de él para ver la causa que me lo produce y qué emoción nos despierta. En la tercera estrategia será no negarlo. Será imprescindible aceptarlo, sentirlo y despedirlo, para ver que sintiendo este miedo podernos preguntar por qué aparece, qué nos quiere decir y qué quiere conseguir. Dejando de esta forma de perseguirnos y apoyándonos en la capacidad, en nuestras capacidades de resolución, y comprobar al final que el miedo no es tan espantoso como creemos, sino que de alguna forma lo estamos creando. La cuarta estrategia será la visualización. Visualizar el miedo observándolo nos hará tomar conciencia sobre que el miedo, de él podemos llegar a tener oportunidades, que además nos puede reforzar y llenar de recursos y fortalezas. También podemos preguntarnos por qué lo siento, qué sensación me despierta, de quién y de qué me quiere proteger. Todas estas preguntas nos darán una perspectiva real y actual de lo que estamos sintiendo, ayudándonos a reconvertirlo. En la siguiente diapositiva podremos ver técnicas profesionales que nos pueden ayudar a reconvertir este miedo y que podamos pasar del miedo a la oportunidad. Veamos. Entre estas terapias encontramos la terapia cognitiva conductual, la reestructuración cognitiva conductual, la visualización guiada, la meditación guiada, el mindfulness e incluso la hipnosis. Pero recordemos que todas estas técnicas deberán de estar pautadas y guiadas, incluso supervisadas, por un profesional. En la última diapositiva, lo que vamos a encontrar son aspectos y técnicas personales que podamos igualmente convertir el miedo en oportunidades.
En primer lugar, será muy importante tomar acciones que modifiquen nuestro camino. Hacer cambios a veces nos aleja de esa sensación de miedo o simplemente nos alía con él porque encontramos motivos de resiliencia. Aceptar que no siempre poseemos, el control al 100% de las situaciones. Tomar como no decisiones visualizando los posibles resultados que queramos obtener. Soltar apegos para no necesitar ninguna aprobación. Confiar en nuestra intuición y en nuestras capacidades de adaptación. Debemos saber que somos seres plenos y que tenemos todos los recursos que necesitamos para poder gestionar cualquier conflicto, cualquier situación y cualquier circunstancia que nos vaya apareciendo en la vida. Por tanto, debemos de ganar autoconfianza, pero tampoco debemos olvidar que el miedo tiene un gran componente emocional. De forma que debemos saber que el miedo vivido de forma contenida y retenida durante largos periodos de tiempo y acompañados de sensaciones que el mismo miedo produce como desvalorización, desprecio, amargura por las situaciones vividas y las preocupaciones, rabia, tristeza. Viendo todas estas situaciones y siendo de forma continuada, veremos que estas emociones mantenidas durante mucho tiempo van a proyectarse en algún de los órganos de nuestro cuerpo. Y ese órgano en concreto va a ser el riñón. Los riñones sabemos que son el filtrado de los líquidos de todo nuestro cuerpo. Entre esos líquidos residuales hay un componente metálico que si seguimos viviendo desde el miedo no somos capaces de desechar. Y esto puede producir una disfunción renal y a lo mejor patologías mucho más graves. El riñón izquierdo es el yin, considerado el riñón masculino y el del agua. Sin embargo, el riñón derecho es el yang, considerado el riñón femenino y del fuego. Por lo tanto, es muy importante trabajar nuestra conducta en cuanto a emociones del miedo para que no se intensifique, para que no se haga crónico y podamos dejar de vivir en el miedo. Porque si mantenemos esta situación, cuando durmamos, conectaremos desde el bajo astral con esta emoción del miedo que no podemos atender y solucionar, dejando al riñón con la competencia de tener que sanarlo y, como no, generándole una enfermedad o una dolencia. Pero como por suerte toda emoción se puede sanar, se puede soltar, se puede gestionar y se puede resolver, espero que en todas las diapositivas y a lo largo de esta charla hayáis encontrado una pequeñita luz y una vía que os ayude a de alguna forma sacar todas esas capacidades resilientes
que seguro que todos tenéis, y poder hacer frente a todas estas emociones. Me gustaría compartir con vosotros algunas frases que son referentes al miedo y que además son frases que resultan muy reflexivas. Me gustaría que se os quedaran en la memoria y que las pensarais de vez en cuando, porque en ellas a veces podemos encontrar el kit de la cuestión. La primera frase será: el miedo es solo una excusa para no intentarlo. Vivir en el miedo es vivir a medias. Cuanto antes te enfrentes a tus miedos, antes dejarán de perseguirte. Si dejas salir tus miedos, tendrás espacio para tus sueños. El miedo solo busca tener seguridad en medio de tus incertidumbres. Solo ten miedo de una cosa, de ti mismo. Y la última, cuando abraces el miedo, comprobarás que el miedo no da tanto miedo. Bueno, amigos, hasta aquí la conferencia de los miedos y espero que en ella hayáis encontrado alguna vía para convertir vuestros miedos en oportunidades. Y recordad que en la próxima situación que tengáis miedo y sintáis esta emoción, recordad que en circunstancias anteriores parecidas pudisteis resolverlo, pudisteis vencerlo, y esto significa que todo es solucionable. De esta forma ganaréis autoconfianza y mantendréis la calma para poder solucionar cualquier circunstancia del miedo. Ahora sí, si Laura está preparada, podemos dar paso a la rueda de preguntas. ¿Qué tal, Laura? Pues así es, aquí estoy ya para empezar esa ronda de preguntas. Me voy a quedar con la frase de entre todas las que has dicho, que me parecen todas muy significativas, con la que dice: cuando abrazas al miedo te das cuenta que luego no daba tanto miedo, ¿no? No da tanto miedo. No da tanto miedo. Pues efectivamente, vamos, antes de pasar a ese turno de preguntas, a volver a recordarles a todos las giras que tenemos preparadas por Latinoamérica y Estados Unidos con María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde, Ángeles Walder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Estos son eventos organizados por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento van a estar en Estados Unidos y en Latinoamérica dando talleres, conferencias y consultas privadas. Toda la información está disponible en nuestra página web www.mindalia.com o en www.mindaliatelevisión.com, en la sección giras que está en el menú superior, o también se puede acceder a toda esta información pulsando sobre el banner que está en la parte superior derecha de las páginas que acabo de compartir. Bueno, pues vamos a pasar a ese turno de preguntas. Verónica. Muy bien. Bien, pues nos dice Hugo desde Suiza: ¿cómo vencer el miedo a comprometerse a una relación de pareja? Bueno, ahí hay que poner una balanza y ver si ese miedo es real o es simplemente irreal. Si es un miedo funcional o es disfuncional. Si es algo que viene por el pasado, producido por una situación del pasado, de una relación anterior en la que, por lo que sea, no ha funcionado. Pero si es alguno de estos motivos, por un lado estaría la balanza de preguntarse todo esto y por el otro estaría la balanza donde nos inclinaríamos a preguntar, o más bien a comparar. La persona con la que estoy ahora no tiene nada que ver con la que estuve, por lo tanto no tiene por qué repetirse. Y si no ese es el motivo, entonces sí nos podemos preguntar: ¿por qué tengo miedo al compromiso? ¿Qué parte del compromiso es la que
yo como persona no estoy dispuesto a realizar. O quizá sí estoy dispuesto, pero me estoy autosaboteando. Ahí hay que diferenciar bien todas las claves que te hacen no comprometerte para ver si realmente las posees o simplemente es algo que tú has alimentado con las creencias. Bien, pues vamos a continuar con Luisa Saavedra desde Perú. ¿Cómo saber si el miedo que sentimos en una situación de defensa es que queremos prevenir algo o es simplemente nuestra negatividad que viene del ego? Vamos a ver, efectivamente nuestra negatividad viene del ego, pero si es como tú dices, una situación de peligro, es un miedo real, es un miedo que está, digamos, de alguna forma afectando a tu integridad y a tu supervivencia. Si no, no es un miedo real. En el caso de que sea un miedo real, pues tendrás que ponerte a salvo, esconderte, en fin, como hemos visto antes en las diapositivas. Si es cosa del ego, como tú me has nombrado, bueno, pues entonces dile al ego que se calme y, y tienes muchas herramientas para ganar autoconfianza y ganarle la batalla al ego. Continuamos con Ayael desde Uruguay. Pregunta, mi hijo tiene 2 añitos y tengo miedo a que le pasen cosas feas, desde enfermedades hasta cualquier otra cosa en la vida. También me pasó con mi hijo mayor. ¿Qué herramientas podría usar para controlar esto? Bueno, aquí estamos hablando de la sobreprotección. Es muy común cuando tenemos hijos pequeños intentar sobreprotegerlos, pero no es bueno, sinceramente, no es adecuado. El niño tiene que tener sus situaciones más o menos, siendo un niño, claro está, de peligro. Y nosotros no nos tenemos que alarmar por ello porque efectivamente sí tenemos el control de las situaciones en las que un niño se puede encontrar de forma conflictiva o problemática. Por lo tanto, desde nuestra calma, la sobreprotección la tenemos que eliminar y simplemente nos tenemos que centrar en proteger, que es todo lo contrario a no dejar experimentar por miedo a ver que a coaccionar comportamientos o incluso ideas por miedo y estos al final son nuestros miedos, no los de nuestros hijos. Yo haría hincapié en que la sobreprotección no es buena y que sí que debemos de protegerlos, evidentemente, pero desde una visión de tranquilidad y calma. Continuamos con Lorena desde Argentina. ¿Cómo gestionar el miedo al cambio de profesión? Pues veamos, el cambio de profesión, como todos los cambios, pero el cambio de profesión es una incertidumbre muy grande que además de generar cualquier incógnita al respecto del cambio, también nos genera la incógnita de si ese cambio lo vamos a hacer de forma acertada, si, si, si ese cambio va a resultar bien para estar a largo plazo, si ese cambio nos va a dar una remuneración mejor o igual a la que teníamos, en fin, si ese cambio va a ser en todas las condiciones para mejor. Claro, obteniendo todos estos datos, preguntándonos acerca de cómo puede ser ese cambio, al igual que en el, cambio, en el miedo del compromiso, tendremos que poner una balanza. Y de esta forma sopesar y ver si realmente estamos preparados para hacer ese cambio y en qué actitud lo vamos a resolver.
Continuamos con Cristina desde España. ¿Cómo vencer el miedo a mostrarme en público? Me limita a la hora de establecer relaciones. Bueno, mira, ahí estamos, ahí lo que tienes que trabajar es la autoconfianza. Estamos con el miedo a la exposición en público, lo que estamos haciendo es de alguna manera cohibirnos y no ser nosotros mismos. Uno tiene que ser como es, porque el que te quiera te va a aceptar tal como te muestras, y entonces en las relaciones sociales va a pasar lo mismo. Los que vean en ti cualidades y motivos para estar contigo lo estarán, pero desde la tranquilidad de ser tú. No tienes que hacer nada especial, sino ganar autoconfianza y mostrarte con tus defectos y tus virtudes, que todos las tenemos, de la forma que realmente seas. Nos dice Lucy desde Colombia. Mi pareja y yo pasamos por relaciones muy difíciles que nos han marcado y se nos hace complicado proyectarnos juntos. ¿Cómo podemos sanar esto y dejar esos miedos que no nos dejan avanzar? Bueno, pues es muy parecido a lo que he mencionado antes con el miedo del compromiso, si era por alguna pareja anterior. Veamos, en estos casos que son parejas por segundas, terceras, cuartas parejas, da igual el lugar que ocupen, el miedo al compromiso nos invade porque de forma automática damos marcha atrás imaginando en otros escenarios anteriores cómo han resultado nuestras relaciones. Pero si dejamos y soltamos las mochilas de las circunstancias pasadas y nos centramos en las personas que somos ahora y en las personas que tenemos enfrente, podremos ver que cada relación es nueva. Y como es una relación nueva, no tiene por qué tener precedentes, con lo cual no nos tenemos que fijar en cómo fueron las anteriores, sino como relación nueva que es, ver en qué circunstancias y en qué ámbitos nos podemos formar como un lazo muy fuerte y de unión y de fortaleza, y en otros que tendremos que ser flexibles porque a lo mejor pues no encontremos ese punto de unión que realmente esperamos, pero simplemente es apoyarnos en los puntos de unión que realmente vemos que compartimos, que nos hacen grandes, que nos hacen estar. El motivo de por qué querer estar con esa relación nueva. Pues esto no es una pregunta, sino es un comentario de Eduardo, por si querías tú también añadir algo, que dice, si cambiamos nuestras creencias con respecto a un miedo específico, este miedo desaparece. Efectivamente, las creencias nos condicionan, las creencias nos limitan y las creencias nos hacen pensar que toda la vida, cualquier situación va a ser igual que la que fue. Y esto es erróneo totalmente. Entonces, evidentemente, si cambiamos la creencia sobre el miedo que tenemos en cualquier momento, ese miedo, por supuesto, va a desaparecer, sí. Ah, ¿me estabas oyendo? No te escuchaba, Vale, disculpa. perdón, que creí que me estabas oyendo. Nos No, dice no. Luisa Saavedra desde Perú. ¿Se podría decir que el miedo es un mecanismo de defensa siempre o es según las circunstancias? El miedo es un mecanismo de defensa siempre. Lo que ocurre es que tiene estadios. Entonces, dentro del miedo tenemos que ver en qué estadio está ese miedo y, como os has dicho antes, ha de ser un miedo controlado, regulado y no excesivo, porque entonces ya no pasa a ser un miedo racional y funcional, como hemos visto. Y los miedos tienen el miedo, tiene el único
digamos, sentido del miedo es el de la protección a cualquier nivel. Por lo tanto, si lo vemos desde una forma de ser un aliado, pues el miedo nos va a resultar de forma conveniente. Continuamos desde España. Ana, ¿cuáles son los pasos a seguir para vencer una fobia? Bueno, las fobias hemos visto antes que se tratan con profesionales y dependiendo de la forma escogerás una u otra terapia. Hemos visto que las terapias pueden ser múltiples. Tienes terapias desde la cognitiva conductual, la reestructuración cognitiva, una visualización guiada, una meditación guiada, el mindfulness o la hipnosis. Pero esto siempre, cualquier fobia ha de ser tratada por un profesional, gestionada por este profesional según la patología de fobia que tengamos y la intensidad en ella y, por supuesto, supervisada por un profesional. Desde aquí yo no soy capaz de decirte qué terapia sería la conveniente cuando no sé ni siquiera de qué fobia estamos hablando. Perfecto, nos dice Juan Carlos desde Argentina. ¿Crees que dar un salto al vacío tiene potencial para erradicar miedos? Vamos a ver si entiendo la pregunta. Quiero entender que dar un salto al vacío es salir de la zona de confort. Sí, también lo entiendo yo así, supongo, sí. Eh, pues, Como, a ver, como lanzarte a algo, ¿no? pero como lanzarte lanzarte al vacío puede ser lanzarte a experimentar novedades, lanzarte a vivir situaciones nuevas, o como yo entiendo la pregunta es como salir de la zona de confort. Esto no sé realmente si te va a funcionar para vencer miedos, pero de cualquier modo lo que sí que te va a dar es otra visión, otra perspectiva y quizá reconduzcas ese miedo y aunque no sea del todo vencido, sí lo puedas reconducir y sea gestionado para que ese miedo resulte evolutivo y resiliente. ¿Sí? Puede ser una oportunidad, claro. Nos dice Marimir desde Argentina. ¿Por qué se tiene miedo al volver del sueño a la vigilia? Bueno, en el estado del sueño son 3 estados importantes y a veces se tiene miedo de volver del sueño al estado de vigilia porque en ese impasse en el que se vuelve tenemos como muchos lapsus de lo que o imágenes rápidas de lo que estábamos soñando o de lo que creíamos que estábamos soñando. Y no en todos los casos esas imágenes son agradables. Entonces, a veces nos genera miedo el tener que pasar a ese estadio. Pero yo, como he dicho antes, en cualquier forma de cambio abrazaría el miedo y apostaría por ver qué es lo que me está dando a entender y qué es lo que me quiere hacer gestionar. Desde Perú nos preguntan, ¿dudar también forma parte del miedo? Dudar forma parte de tener incertidumbres, incógnitas, que a veces puede generar el miedo, pero no siempre está ligado con el miedo. Puede ser otra emoción y puede contener otra circunstancia distinta al miedo. Pero si el dudar viene directamente del miedo, si sentimos que nuestra duda viene directamente del sentir la emoción del miedo, lo que sí que podemos hacer es ponernos en la otra cara de la visión. Si estamos en la visión negativa de dudar y no saber qué hacer o qué decidir, pongámonos en la otra visión.
qué haríamos si no tuviéramos miedo. Nos dice Silvia desde Uruguay, ya te han hecho una pregunta así, algo parecida, pero por si quisieras Sí, matizar algo, sí. pregunta, ¿cómo vencer el miedo a hablar en público? Siente que ese aspecto le limita. Bueno, el miedo a hablar en público es un miedo que pasamos todo el mundo que nos dedicamos a los medios, porque como se hace todo de forma natural, pues pueden surgir tantos aspectos que te colapsen que ese miedo siempre se tiene que tener. Lo que ocurre es que no tiene que ser un miedo paralizante. No tenemos que convertir ese miedo en, en algo que nos obstruya, sino que si realmente tenemos miedo a hablar en público, lo que podemos hacer es exponernos a él, afrontarlo y hablar en público cuantas más veces podamos, porque será de la única forma que practicándolo, realizando esta conducta que nos da miedo, lleguemos a poder perfeccionar esto que nos provocaba el miedo y de esa forma poder soltarlo. Nos pregunta Paula, me gustaría saber dónde se centra el miedo en el cuerpo. El miedo no tiene un órgano ni una parte del cuerpo en el que se centre siempre y de forma mecánica, sino que el miedo podemos sentirlo, esa angustia que nos provoca el miedo, la podemos sentir muchas veces será en la cabeza, otras veces será en el estómago, otras veces nos hará un nudo en la garganta y nos bloqueará el habla. El miedo no siempre se centra en la misma parte del cuerpo. Dependerá de qué tipo de miedo, para que dependa también en qué parte del cuerpo nos afecte. Vamos a continuar. La última pregunta ya nos Sí, dice Sones de España. ¿Es importante para vencer el miedo trabajar el autoconocimiento? es importante para vencer el miedo trabajar el autoconocimiento, porque el autoconocimiento nos dará autoconfianza. Y desde estos dos aspectos recuperaremos calma, serenidad y podremos soltar el miedo de forma natural, nos dejará de perseguir y, como he dicho antes, a mayores, o sea, cuanto mayor miedo tengamos, menos libres seremos. Por lo tanto, cuanto más miedo soltemos, más libertad recuperaremos. Sí, sí, la confianza es primordial. Bueno, Verónica, pues hemos llegado ya al final del programa, también por supuesto al final de la ronda de preguntas. Gracias por todo lo que has compartido. Nos han seguido desde Uruguay, México, España, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos y por compartiros también a través de vuestro chat. Ya sabéis que si os ha gustado esta información nos lo podéis hacer saber dejándonos un me gusta debajo del vídeo, porque con esta información nosotros haremos lo posible por programar más temas de este tipo con invitadas como la de hoy. Vamos a darle unos segunditos para que pueda despedirse. Verónica. Bueno, pues este espacio ha finalizado. Los agradecimientos ya los he dado al comienzo de la conferencia, de la charla. Y pues nada, un abrazo a todo el mundo. Por favor, gestionad vuestros miedos. Confiad más en vosotros mismos. Un abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Y namaste. Pues muchísimas gracias.
de nuevo, Verónica. Gracias de nuevo también a vosotros y nada, para despedirnos me gustaría pediros que hagáis unos pequeños gestos para colaborar con nosotros, como ya he comentado, dejarnos un me gusta, también un comentario positivo, compartir esta información en vuestras redes sociales para que pueda llegar a más personas en todo el mundo y también, si no lo habéis hecho y así lo deseáis, os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto.